Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por que podemos presentarnos entre su presencia y adorarle, ¿verdad? Muy bien, les invito a que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1. Y ya que me acompañaron allí, los niños pueden pasar. Muy bien. Antes de entrar ahí al pasaje, vamos a hablar un poquito acerca del contexto, ¿sí? Nos vamos a remontar 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Muy bien. Dios había hecho una maravillosa promesa a Abraham, ¿sí? Recuerdan, el padre de la fe. Este vivía en Ur de los Caldeos. La promesa consistía en que este hombre, que ya era de edad avanzada, y de su esposa, que era estéril, tendrían un hijo milagroso, ¿no? El hijo de la promesa, y que de este procedería una descendencia innumerable, ¿sí? Para que fueran pueblo de Dios y bendición para todas las naciones de la tierra. Conocemos la historia. Abraham y Sara esperaron alrededor de 25 años para ver a este hijo de la promesa, y mientras ese tiempo pasaba, pues ciertamente caminaron haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces tropezaron, fallaron, pero el Señor los mantuvo ahí, ¿sí? Porque el corazón de Abraham estaba inclinado en hacer la voluntad del Señor y era fiel para su Señor, ¿sí? Cumplido el tiempo, nació Isaac, y junto con él la mayor bendición, ¿sí? Y la comprobación de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel y lo podemos comprobar. Y bueno, Abraham estaba comprobando en este niño pues la fidelidad de Dios. Curiosamente también Dios quería probar la fidelidad de su siervo, ¿sí? Es por eso que le demanda que sacrificara a su hijo Isaac en holocausto, ¿sí? En el monte Moriah. Esto lo encontramos en Génesis 22:2. Se los leo. Dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Este monte es importante, el monte Moriah. Bueno, además de esta prueba que definitivamente pues era algo terrible para el corazón de un padre, ¿verdad? El tener que sacrificar a su hijo. Bueno, la fe de Abraham estaba siendo probada, más allá de que sus sentimientos, ¿no? Pero definitivamente era la confianza y la certeza en Abraham en que Dios cumpliría su promesa a pesar de la demanda que Dios estaba haciendo, ¿sí? Es decir, Abraham tenía que confiar en la promesa aún a pesar de que le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo. Esto podemos confirmarlo porque en Génesis 22, capítulo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea Isaac, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no estaba mintiendo. Él tenía la certeza y la convicción de que volvería junto con su hijo, porque de él le nacería descendencia. Simplemente escapaba de su conocimiento, ¿no? Tal vez lo resucitaría de entre los muertos o lo impediría el sacrificio. Pero Abraham obedeció hasta las últimas instancias, y es por eso que vemos que le fue tomado por justicia, ¿sí? Él creyó en la obra del Señor. Ahora, sabemos que el hijo de Abraham fue sustituido en el holocausto por un carnero, dejando en este monte el antecedente de la provisión de Dios, y es un lugar de adoración sacrificial. Tengamos en mente esto: la provisión de Dios y un lugar de adoración sacrificial, ¿sí? Esto es el antecedente en este monte. Ahora, 2000 años después, sobre este mismo monte se estableció el templo de Jerusalén, ¿sí? Para los hebreos, este templo era la casa de Jehová, ¿sí? Que en los tiempos de Jesús
Para estos tiempos ya había sido edificado, obviamente, por el rey Salomón en el 952 a.C., destruido por los babilonios a manos de Nabucodonosor en el 587 a.C., reconstruido por Zorobabel durante el retorno del exilio en el 515 a.C., y reformado por Herodes I, o sea, Herodes el Grande, a finales del siglo I a.C. Este Herodes es el que ordenó la matanza de los infantes, ¿sí? Bueno, el templo ya era una construcción asombrosa, ¿sí? Ahí ya pusieron la imagen, ¿no? Esta era una representación. Bueno, este templo, la palabra en el griego significa sagrado, ¿sí? El templo vino a sustituir lo que es el tabernáculo de reunión, el que instituyó con Moisés. Y era el lugar donde se oficiaban los sacrificios para Dios, o sea, la adoración y las ofrendas de los judíos agradeciendo la provisión de Dios. Si vemos, sigue siendo el mismo principio, solamente que para el tiempo ya de los apóstoles se había perdido parte de su consagración, ¿sí? Curiosamente, el templo sagrado se había desconsagrado, ¿no? Al haberse vuelto un centro de mercadeo, donde la segregación era la dinámica establecida de este lugar, ¿sí? Estaba seccionado, estaba dividido, y ahorita vamos a ver más de eso. Sin embargo, la promesa del Señor se había cumplido en Cristo delante de todos, ¿sí? La fidelidad de Dios fue evidente a los contemporáneos. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se había rasgado, ¿verdad? El cordero fue sacrificado en lugar de la humanidad, así como fue sustituido el carnero por Isaac. Pero no hubo fiesta en el templo, no hubo ceremonia y no hubo entendimiento. Solo la continua liturgia infructuosa y un velo remendado que ya no servía para nada, puesto que la presencia de Dios ya no permanecía ahí. Ahora, sin embargo, Dios tenía un propósito todavía para este templo, por eso todavía permanecía en ese lugar. Podemos aprender o podemos rescatar que este lugar era donde la congregación era convocada, es decir, los creyentes buscaban al Señor en este lugar y las escrituras eran expuestas, es decir, era el escenario perfecto para que el Espíritu de Dios se manifestara. Por lo tanto, ¿qué hacían los apóstoles? Asistían diariamente a ese lugar, ¿sí? Como dice en Hechos capítulo 2, del 47, un poquito antes de nuestro pasaje base, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Ahora, los apóstoles eran templos del Señor, eran templos del Espíritu Santo, eran casa de Dios, ¿sí? Para pregonar a Cristo, el verdadero Hijo de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora sí, vamos entrando al tema. Hechos capítulo 3. Vamos a leer todo el pasaje y luego nos vamos a ir deteniendo. Muy bien. Dice en el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sí? Muy bien. Aquí vemos este pasaje un tanto conocido, pero
es maravilloso, ¿verdad? Cómo el Señor, tantos detalles, tantas cosas que acontecen y ninguno de nosotros somos, ¿cómo se puede decir? Irrelevantes para el Señor, sino que Él tiene cuidado de cada uno. Podemos pensar en Jesús, que asistía al templo y probablemente esta persona estaba a la puerta del templo y no fue sanado por Jesús. Sí, porque lo que está pasando aquí con los apóstoles no fue muchos años después. Entonces, pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Entonces, vamos desde el versículo 1, dice, Pedro y Juan, hasta ahí. Bueno, conocemos, ¿no? A Pedro y a Juan, los apóstoles. Sí, ellos, pues constantemente los vemos en las Escrituras juntos, a pesar de que tenían hermanos apóstoles, tanto Pedro como Juan tenían hermanos que también eran apóstoles, pero se les ven las Escrituras juntos a ellos dos, en la pesca milagrosa, en la transfiguración, en la última cena, cuando Pedro le hace señas a Juan para que le sacara la sopa a Jesús, ¿verdad? O incluso preguntando Pedro, oye, ¿cómo se va a morir Juan? ¿No? Bueno, eran un par especial, ¿verdad? Pero bueno, iban juntos al templo, subían. Dice que iban a la hora novena, la de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde, ¿sí? Tanto el horario judío como su calendario se basaban en la luna, eran lunares, ¿sí? Entonces, para el judío el día comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, a las 7 de la tarde era la hora primera, y así sucesivamente. Y también estaba dividido en bloques de 12 horas, es decir, la hora novena, las 3 de la tarde, ¿sí? Ahora, los judíos tenían la costumbre, o tienen la costumbre de tener 3 tiempos de oración: al amanecer, en la tarde y al anochecer, ¿sí? Además, en el templo se oficiaban sacrificios en 2 tiempos, en el matutino y en el vespertino. En la tarde, en la oración de la tarde y en el sacrificio de la tarde, pues bueno, coincidían por lo regular. Entonces los judíos subían al templo a hacer esa oración de la tarde en el sacrificio que se daba en la tarde, ¿sí? Bueno, dice en el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo, ¿sí? Ahora vemos a esta persona en esta situación, ¿sí? Pues sabemos que una persona que no puede caminar, pues es alguien que difícilmente se puede valer por sí mismo, y más aún en las épocas antiguas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ahora hay distintos medios, pero aún así es difícil, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo era más complicado todavía. Seguramente de niño, pues era más fácil trasladar, ¿no?, a un niño pequeño que sufre alguna discapacidad, pero el tiempo pasa y el niño crece y ya no está tan liviano, ¿verdad? Entonces ya carga, ya es un peso, y por lo regular el sostenimiento también es difícil, los tiempos eran complicados. Entonces tenía que pedir limosna, ¿no? La limosna significa compasión en el griego, pedían compasión. Por lo regular, pues estas personas eran menospreciadas, relegadas a la conmiseración y a la benevolencia de algunos cuantos, ¿sí? Sabemos que hoy en día no es diferente, ¿verdad? Hay mucha gente que desprecia a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, que entre nosotros no se encuentre eso, ¿no? Todo lo contrario. Muy bien, dice que estaba en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Quisiera hablar un poquito acerca del templo. El templo estaba dividido, como mencioné, en distintas secciones, donde encontramos los atrios, ¿sí? Son los lugares donde podrían entrar distintas personas de acuerdo a la función o a quién eran ellas. Es decir, había un atrio de los gentiles, un atrio de las mujeres, de los varones, de los sacerdotes, etc. ¿Sí? Si está puedes poner la imagen, por favor. El atrio de los gentiles era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos. En esta zona podía entrar cualquier persona, extranjero, sea judío o gentil, sea hombre o mujer. Y en sus pórticos es donde regularmente se compartía la palabra y se debatían ciertos aspectos de la Torá, de la ley de Dios, ¿sí? Aquí es donde Jesús, por ejemplo, vuelca las mesas de los cambistas, y por lo regular Jesús acostumbraba a enseñar en estas áreas debido a que ahí podía estar toda la gente, ¿sí? Pues es el área que rodea la construcción, ¿sí? En la ilustración
La explanada más grande, bueno, ese era el atrio de los gentiles, ¿sí? Ahora, estaba situado en un monte, entonces eran peldaños. Para acceder al siguiente atrio, era el atrio de las mujeres, ¿sí? Ahí no estaba permitido el paso a ningún gentil. De aquí para adelante, ningún gentil puede entrar, ¿sí? Incluso personas no judías, extranjeros, o que tenían alguna discapacidad. Así que el cojo tampoco podía entrar, ¿verdad? Estaban inscritos ahí en las puertas porque habían varios accesos, ¿sí? Y en las puertas estaba escrito, dice que ningún hombre de otra nación traspase esta barrera, ni la cerca que rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Amenazante, ¿verdad? Bueno, en el atrio de las mujeres, bueno, el acceso era precisamente la puerta de la hermosa, ¿sí? Es por ahí donde se entraba al atrio de las mujeres. Ahora, subiendo un poquito más, entramos al atrio de los varones, de los israelitas. Ahí ya las mujeres no podían entrar, solo los varones, ¿sí? Y obviamente los sacerdotes. De ahí tenemos más arriba el atrio de los sacerdotes, que como se indica, pues solo los sacerdotes podrían entrar. Y por último, el santuario, que era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Bueno, entendemos entonces que era bastante complicado, ¿verdad?, acercarse al Señor, y habían ciertos requisitos que debían de tener estas personas. Sin embargo, aunque Dios estableció cierto orden, precisamente sí lo encontramos en la palabra, pero la actitud mezquina no estaba en el corazón de Dios, ¿sí? Y sí había un menosprecio para el gentil. Tal es así que era un chiquero el lugar en donde estaban los gentiles. Bueno, entonces, pues tampoco el cojo podía entrar, ¿verdad? Estaba imposibilitado, incapacitado de entrar más allá para conocer a su Señor. Continuamos en el versículo 3. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Los apóstoles aseguraban que no tenían oro ni plata, pero definitivamente tenían algo mucho mejor, ¿no lo creen? Claro que sí. Ahora, nosotros no debemos de enmarcar las dádivas del Señor en aspectos solamente materiales, ¿sí? Muchas veces pedimos al Señor cosas materiales, y está bien, el Señor nos invita a que nos acerquemos, a que le roguemos, pero estamos tan limitados de acuerdo a la capacidad de Dios y el poder de Dios para hacer, ¿sí? Somos como el cojo, o sea, nos limitamos a pedir limosna para el sostenimiento, y está bien, repito, pero el Señor puede hacer mucho más. Dios tiene planes más elevados que los nuestros. Entonces, ahora, ciertamente los discípulos no podían dar de lo que no tenían. Si no tenían dinero, ¿cómo le iban a decir? Pues tomen, ¿no? Pero tenían algo mucho mejor, ¿verdad? Ahora, ellos tenían al Espíritu Santo, o sea, no es de que estaban vacíos, tenían el Espíritu Santo y tenían el poder, la capacidad de hacerlo, de darlo, de poderlo compartir a los demás. Ahora, muchos asumen que si no tienes opulencia, si no tienes dinero, si no tienes traje, etiqueta, y no eres representado de esa manera, no puedes bendecir a los demás, ¿sí? Hay muchos que se tildan de esas cosas, ¿verdad? Y vemos en las Escrituras que no es así. Pedro y Juan eran humildes, eran pescadores, pero ¿quién tenía el poder para levantar a un cojo, verdad? O sea, el Señor a través de ellos, ¿no? Entonces, pues sabemos que esta perspectiva es errada. Definitivamente los milagreros pues están tratando de hacer negocio, ¿verdad? Vendernos algo que no es. Nosotros tenemos que ser humildes y sencillos, como lo eran los apóstoles, ¿sí? Pedro y Juan eran pobres en lo terrenal, más ricos en lo espiritual. La convicción en sus palabras nos hablan de la plena confianza y el respaldo que tenían en el Señor, porque eran hombres que eran verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora,
discutí un poquito con mi hermano acerca de, bueno, no discutía, dialogábamos, es mejor, una mejor palabra, ¿verdad? Acerca del poder sobrenatural, ¿verdad? El ser humano pues fue dotado de ciertas capacidades, ¿no? Tenemos fuerza, tenemos poder para comunicarnos y podemos hasta afectar a las personas, ¿no? Pero hablando de lo sobrenatural, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Hablando de un lado maligno, un lado benigno, hay gente que echa mano de las artes místicas, ¿no? Y pretende tener poder de ahí. Es decir, a lo que quiero llegar es que nosotros en sí mismos no tenemos la capacidad. Por lo tanto, se debe de recurrir a una fuerza mayor, ¿sí? Entonces, por los que dicen, ¿no? Que con tu palabra y que decreta y que ata, pues realmente no es así, es Dios quien está detrás de todo esto. Incluso, Pedro les dice después cuando los israelitas se asombran del milagro que hizo, les dice, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Es decir, el poder no reside en nosotros y tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, quienes estén buscando ese poder como Simón el mago, ¿verdad? Bueno, tengamos cuidado, porque ciertamente al enemigo se le fue dado poder para engañar. Entonces, si se manifiesta algo a través de nosotros, pues proviene de Dios, gloria a Dios. Y si proviene del enemigo, pues traerá consigo desdicha. Así que huyamos de ahí, ¿verdad? Busquemos siempre estar de la mano del Señor. Dice en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Aquí vemos algo importante, ¿no? Pedro vio al cojo y le asió de la mano, le dijo que se levantara, pero también le extendió su mano. Y así es el Señor con nosotros, ¿sí? Nosotros podemos estar en este lugar incapacitados para poder hacer lo que el Señor nos demanda, porque Dios le dijo, bueno, en este caso Pedro, ¿no? Le dijo, levántate, pero el cojo no podía hacerlo, entonces extendió su mano y lo levantó. Bueno, así es el Señor con nosotros, ¿sí? Por eso la salvación no puede ser de nosotros. Nosotros somos incapacitados, pero bueno, existe ese deseo y esa voluntad, entonces obedeces y el Señor te ayuda, ¿sí? ¿Le dan gracias al Señor por eso? Muy bien. Ahora vemos la reacción también del cojo, ¿verdad? Se puso de pie y se volvió a sentar el amigo, ¿no? O se puso de pie y ahí ya se fue a la playa, al mar de Capernaum, por allá. No, ¿qué hizo? Bueno, donde nunca más pudo haber estado, donde se le fue imposibilitado, ¿no? En la presencia del Señor. Bueno, el templo tipificaba eso. Él fue levantado y pudo acceder al templo y dar testimonio de lo que Dios había hecho con él. ¿Cómo somos nosotros? ¿No creen que Dios ha hecho una obra más grande aún que enderezarnos los pies? Sin poner de lado, o sea, sin menospreciar ese acto, ¿verdad? Pero creo que Dios nos ha dado mucho más, que es la salvación, ¿sí? Nuestra eternidad está segura en Cristo. Entonces, saltamos de alegría cuando entramos al templo o a la iglesia, o venimos cojeando como el cojo, ¿no? Bueno, pues revisemos, meditemos en nuestro corazón, porque pues al que se le ha dado mucho, pues está agradecido, ¿no? Agradecido en lo mucho. Ahora este hombre que es sano, pues va asido de Pedro y de Juan y entra al templo, ¿sí? Él consta con su vida, él refleja ahora que Dios ha intervenido. Igual manera, nuestra vida puede dar el reflejo, ahora sí que el reflejo de una obra del Señor en nosotros. O simplemente no se ve. Dice en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto me recuerda al Salmo 40, si gusta acompañarme, Salmo 40.
versículo del 1 al 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? Vemos que en el cojo se cumple este salmo, ¿verdad? Cómo su vida da testimonio y refleja el poder de Dios. Y no solamente en un acto físico, sino sus palabras, su forma de andar, todo lo que él era reflejaba el poder salvífico del Señor. Entonces, a través de ese testimonio, muchos llegarían al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Señor. Entonces, hablando ahora acerca de nosotros y de la soberanía de Dios, muchas veces nosotros podemos pasar por circunstancias adversas que no podemos comprender. De seguro, pues esta persona que era discapacitada desde su nacimiento tendrá dudas y quejas tal vez, pero había un plan perfecto detrás de todo eso y no nos corresponde a nosotros tal vez cuestionar, pero sí nos corresponde descansar en que Dios es fiel y Dios cumple su promesa, ¿sí? Cuando este hombre fue sanado, toda la gente se aglutinó, se amontonó para ver lo que había pasado. Ciertamente a lo mejor con una motivación equivocada, pero funcionó, sirvió para que fuera el auditorio perfecto y Pedro, hablara el evangelio y expresara una vez más, que eso lo vamos a ver la semana siguiente, pero es decir, nosotros no podemos cuestionar el porqué de nuestro sufrimiento o el porqué de nuestra situación. No sabemos que la gloria de Dios probablemente está siendo preparada para alzarse delante de todos a través de nuestra vida. El Señor siempre va a ser glorificado. Ahora que nosotros seamos parte de ello, pues eso es lo que el Señor nos anima y nos invita a hacer. Queremos ser parte de eso, queremos que a través de nuestra vida demos gloria al Señor. Bueno, atendamos entonces, confiemos como Abraham, ¿sí? Ahora, hablando con mi otro hermano, acerca de la soberanía de Dios también, ¿no? ¿Qué pasaría si Pedro y Juan traerían dinero en ese momento? Capaz si hubieran soltado el dinero y hasta ahí hubiera quedado, ¿verdad? A lo mejor y no, porque en su corazón pues estaba el hacer la voluntad del Señor. Pero a lo que voy, quizás, ¿no? Quizás uno no sabe por qué pasan distintas circunstancias. A lo mejor un problema económico. A lo mejor y si Dios nos permite pasar por ese lugar, bueno, Dios tiene un plan detrás de todo esto, ¿sí? Dios simplemente está preparando el escenario ideal para que la salvación llegue a la mayor cantidad de personas posibles en un mundo con libre albedrío, ¿sí? De nuevo, vale preguntarnos, ¿nuestra vida es un testimonio fiel de la obra redentora de Cristo? ¿La gente que nos ve andar, nos ve alabar a Dios? ¿Nuestra vida causa temor y asombro a nuestro alrededor por causa de la obra de Cristo en nosotros? ¿Sí? Dios nos ha comprobado su fidelidad a través de Cristo Jesús y seguramente en lo particular a cada uno también ha comprobado su fidelidad. Ahora nosotros también como Abraham debemos de esperar con anhelo al que el Señor culmine su promesa, porque su obra no ha acabado, ¿verdad? Es cierto, está completa en la cruz y nosotros estamos esperando a que llegue el día en el que estemos con el Señor eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, con ese anhelo y con ese fervor debemos esperarlo, ¿sí? Entendiendo que ahora nosotros somos el templo de su Espíritu, ¿sí? Ahora, ¿qué se hacía en el templo o qué se hacía en el monte? ¿Sí?
Había una conciencia de la providencia de Dios, es decir, que Dios provee, que Dios es el que nos da todas las cosas. Y en respuesta hay una adoración sacrificial. ¿Por qué especifico? La adoración es sacrificio, pero muchas veces no se nos olvida, y bien lo decía Berenice, que la adoración no es solamente cantos, ¿verdad? Implica obediencia, implica un sacrificio. ¿Qué hizo? Otro punto importante a recalcar, bueno, ¿quién determinó que en ese lugar se estableciera el templo? Bueno, seguramente fue Dios mismo guiando a David, ¿sí? David había hecho un censo, si ustedes conocen la historia, pues el censo era para ver cuántos hombres contaba para, pues ahora sí que muchas veces pueden ser para regodearse, ¿verdad? Decir, bueno, con estos hombres cuento, entonces pues le puedo hacer frente a este rey, ignorando que Dios es el que guarda a su pueblo, ¿sí? Entonces, David no atendió y por lo tanto hubo consecuencias, ¿verdad? Hubo una mortandad terrible y bueno, hubo esperanza para que él pudiera rectificar y a través de ciertas acciones la mortandad cesara. Ahora, David quería ofrecer sacrificios al Señor, quería poner un lugar porque ya había establecido, ya había hecho su templo y dice, bueno, ¿cómo? Ahora la presencia del Señor está en tiendas, ¿no? Dice, no, tiene que tener un templo. Y conocemos la historia, David no lo pudo construir, se lo dejó a su hijo Salomón, pero sí compró el lugar en donde se establecería el templo, que es precisamente el monte de Moriah. Les voy a leer el pasaje, o si gustan acompañarme, es en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 21. Segunda de Samuel 24, versículo 21. Dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Y mira qué dice aquí, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué es lo que dice David? ¿Qué es en lo que resuelve su resolución, verdad? No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Muchas veces así somos, ¿verdad? Lo que nos sobra o lo que se nos acomoda, ¿verdad? Bueno, el Señor conoce nuestro corazón y conoce las intenciones del corazón y Él sabe lo que le estamos ofreciendo. Si no hay sacrificio, no hay adoración, hermanos. Así de sencillo. Sobre estos pilares estaba el monte, el templo del Señor. Ciertamente habían ignorado, ¿sí? Hemos aprendido acerca de lo que se hacía en el templo, ¿no? Que ya simplemente podías ir para allá, comprabas el animalito, no lo tenías que cuidar tú, simplemente ibas a ese lugar, comprabas el animalito, lo dabas y apaciguabas tu conciencia. Bueno, el Señor sabe cómo somos y puede aplicar exactamente igual. Estamos ausentes del Señor toda la semana, venimos a la iglesia, cantamos, y nos vamos y exactamente igual. Bueno, Dios no quiere eso, ¿sí? David entendió que era necesario que haya un costo, ¿sí? Y ahora, más allá de dinero, estamos hablando de un compromiso verdadero con el Señor, ¿sí? Conclusión. Antes éramos incapaces de entrar a la presencia del Señor. Ahora somos pregoneros de la buena nueva de salvación. Los atrios ya han sido despejados. El velo se ha roto. La puerta, la hermosa, se ve más bella ahora que está abierta.
pues solo la sangre del Cordero lo ha hecho posible. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, les invito a que cierren sus ojos. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que de ti proviene nuestra salvación, Señor, nuestra confianza. Y, Señor, queremos crecer cada día más, Señor, más en el conocimiento de tu voluntad, Señor, y obedecerte a ti, Señor. Sabemos que es nuestro deleite, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar a cabo, Señor, tus mandamientos, a ser cada día más como tú, Señor. Ser verdaderos adoradores, Padre. Entendemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, Señor, era imposible, Señor. Tú has hecho la obra en nosotros. Pero sí demanda, Señor, que nuestro corazón esté inclinado a tu oído, Señor, inclinado a tu corazón, Señor. Así como Abraham, Señor, así como David. Y ahora, Señor, tenemos a tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Somos templo, Señor, somos casa de Dios. Te ruego que nos hagas conscientes cada día más de esta verdad, Señor, y que con libertad, Señor, pregonemos tu justicia, Padre. Que seas glorificado en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios?